Muy buenos días para la comunidad de El en Mí. Soy el pastor Jaime Abraham Varela y hoy le agradecemos a Dios porque podemos llevar su palabra en este día domingo, día que hizo el Señor. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos, los seguidores, los que comparten la palabra que Dios nos permite llevar todos los días. Estamos, mis hermanos, comenzando año, este año 2025. Y en este primer domingo le damos una calurosa bienvenida a todos. Esperamos que se gocen con la palabra de Dios, porque lo importante es lo que Dios nos diga, hermano, lo que Dios nos anuncie. Bien, hoy predicamos la palabra del Señor bajo el título Las consecuencias de la fe. Pero alguien dirá, pero ¿qué es la fe? Según la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Finalmente, es creer sin tener que ver. Es una grande bendición, hermanos, estar confiando, no solo en los ojos, porque confiar en los ojos es del mundo, es solo ver lo evidente. Pero para ser espirituales tenemos que confiar y tener certeza de aquello que estamos esperando y estar convencidos de lo que no estamos viendo, porque nuestro futuro, hermanos, para siempre no es en este mundo, no es lo que vemos aquí, sino dónde estaremos allá. Y por eso, cuando seguimos los pasos de la Biblia, entendemos que sin fe es imposible realmente tener esta experiencia tan maravillosa de conocer quién es Dios. Muy bien, pero ¿cómo se obtiene entonces la fe? Porque qué interesante saber qué es, pero necesitamos saber cómo se obtiene. Según el libro de los Romanos capítulo 10 versículo 17 nos dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Esto nos lleva, hermanos, simplemente a una conclusión. Si se trata de algo espiritual, tenemos que leer, tenemos que meditar, tenemos que estudiar, tenemos que navegar en un espacio profundo en la Biblia. Tenemos que escuchar testimonios de creyentes, tenemos que realmente comprometer un tiempo y tener ese gusto por todo lo que significa conocer acerca de Dios. ¿Cómo obtenemos entonces fe? Oyendo, leyendo, escuchando testimonios, buscando, permaneciendo, hermanos, en ese gusto por las escrituras y por realmente llegar a conocer un día al Dios de los cielos, quien está con nosotros. Es clarísimo que no le vemos con los ojos, pero es como si lo estuviéramos viendo. Pero la fe tiene unas consecuencias. Vamos a ver ese tema hoy bíblicamente. No es una opinión de un hombre, no es la percepción de un grupo, no es a lo que llegó un comité. Se trata de lo que dice la Biblia, que puede pasarle a alguien que llegue a la fe. Si alguien llega a la fe, habrán unas consecuencias para él. Vamos a verlas. Y son varias, nos llevaría muchísimo tiempo estudiarlas todas, pero vamos a tratar de ver las más importantes. Primero, una consecuencia maravillosa de tener fe o de llegar a la fe es comprender que somos salvos. El libro de Marcos capítulo 16 versículo 16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Bueno, a algunas personas no les gusta entender que si hay fe, se logra la salvación, pero si yo no tengo fe, entonces me voy a condenar, porque a nadie le gusta llegar a la conclusión que va a ser condenado. Pero como estamos hoy leyendo la escritura y no vamos a interpretar algo diferente a lo que el Señor nos envía a través de su palabra, debemos entender y dejar claro, hermano, que el que cree, dice la palabra, y se bautiza. El bautizo es una confesión pública, una forma de decirle al mundo que creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios. Lograremos entonces la salvación. Pero si yo no creo, mira que no dice que no me bautice, sino que si no creo, entonces ya me condené. Conforme a lo que dice Dios, el que cree se salva y el que no cree pues simplemente se condena. No hay nada más, no hay otra forma de interpretar, no hay premios de consolación, no hay intermedios. Hemos estudiado en estos días acerca de eso. Nosotros en el tema espiritual vamos a todo o a nada. Solo con la fe en aquel que hizo la obra de redención, nosotros podemos ser salvos. Es pues entonces el primer punto, la consecuencia más hermosa que tiene la Biblia de tener fe es lograr la salvación. Muy bien, con fe se agrada a Dios. Qué consecuencia tan importante. Porque en este mundo, hermanos, es importante agradar a Dios, aquel que nos dio todo, el que nos hizo. Nuestro creador es Dios. Y como estamos hablando de fe, si creemos en Dios, pues debemos creer que somos hechura suya. La Biblia dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Realmente Dios nos creó. Mi embrión, dice la Escritura, vieron tus ojos. Un día Él sopló en nuestra nariz. Entonces obtuvimos el Espíritu y fuimos contados, dice la palabra, dentro de los seres vivientes. Creemos entonces en Dios. Y creyendo en Dios, hermanos, con la fe que Él nos regala, porque nos dio una medida a cada uno, podemos agradarle. Esto significa algo sencillo. Si yo no tengo fe, no voy a agradar a Dios. Hay que tener paciencia. La fe no se adquiere como si fuera algo que me pongo o me quito. Ya vimos que se obtiene leyendo, oyendo, estudiando y buscando. Es algo que se logra con el tiempo. Y vamos a entender y a aprender que hay que tener paciencia para adquirir todo lo que Dios nos da, porque sin la ayuda de Dios no lograríamos tener la fe que necesitamos. Bien, sin fe entonces es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, hermanos, el autor de los Hebreos, que el que se acerque a Dios, pues crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Mira, algo importante acerca de la fe y sus consecuencias es que debemos buscar a Dios. A Dios, hermano, lo perdimos como humanidad el día en que el hombre pecó, desde los primeros, hermano, hombres, la primera pareja, Adán y Eva, cayeron de la gracia y por consiguiente nosotros que venimos de esa sangre, pues también caímos. Y hay que buscarlo entonces. Pero a Dios no lo vemos con los ojos. Y por eso el problema, hermano, de la humanidad con Dios es la idolatría, que quieren ver a como dé lugar. Y a Dios no le agrada a alguien que tenga que ver, sino a alguien que tenga que creer, porque Dios es espíritu, dice la Escritura. Y los espíritus, hermano, no se ven con los ojos humanos.
Por eso nos vamos a un plano espiritual que nos va a llevar un tiempo y realmente nos necesitamos, hermano, tener disciplinas y tener conceptos que no son tanto de este mundo, de esta carne, sino del espíritu. ¿Qué otra consecuencia, pastor? Bueno, dice la escritura que una consecuencia de la fe es que no será algo imposible para nosotros. No habrá nada imposible. Dice Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dios le dice, hermano, a una persona que tiene una necesidad grande, que no sabe qué hacer, que le ayude. Y él dice, muy bien, yo te ayudo, pero necesitas activar tu fe. ¿Puedes creer? Porque si puedes creer, todo será posible. La pregunta para ti hoy es esa. ¿Puedes creer? ¿Puedes tener esta consecuencia? Y es que todo es posible. Algunas personas dirán, yo no creo que todo sea posible simplemente con que llore. Bueno, el problema es que no hay fe. Y es lo que estamos estudiando hoy. Es la consecuencia del que tiene fe lo que se va, hermano, a evidenciar en nuestra vida. ¿Qué más podemos decir acerca de las consecuencias de tener fe? El libro de Juan capítulo 11, versículo 25 en adelante dice que podemos pasar de muerte a vida. Mira qué tremendo. Dice la palabra, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y aquí le habla el Señor a Marta, la hermana de Lázaro, que había muerto. El que cree en mí, le dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Volvemos, hermano, a lo profundo de la fe. Jesús es la resurrección. Él murió, sí, pero Él es la resurrección porque Él murió, pero resucitó. Ese es nuestro, hermano, éxito en la vida espiritual, lo que Él hizo. Murió por nosotros, pagó el precio, pero resucitó, nos dio esperanza. Y la esperanza, hermano, es la resurrección. Un día, de una u otra forma, lo haremos. Aunque esa persona muera, dice el Señor, y puede ser algo espiritual, si cree en el Señor, estará vivo. Mira que hay unas palabras tremendas en el libro del Apocalipsis, que dicen, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué terrible, hermano. Todavía hay vida en el cuerpo, pero espiritualmente está muerto. Pero el que cree en Jesús, aunque esté muerto espiritualmente, tendrá vida. No vida, hermano, textualmente hablando, físicamente, si es de lo que podemos interpretar hoy con este versículo, sino una vida que es espiritual y no va a morir eternamente. Algo importante en la fe, hermano, y que nos mueve con mucha fortaleza es la eternidad. Eso lo vamos a ver. Ser hijo de Dios es una hermosa consecuencia de tener fe. Dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aclara el apóstol, los cuales no son engendrados de sangre, no son personas de carne y hueso, ni de voluntad de carne, de un hombre, no es voluntad de un varón, sino la voluntad es de Dios. Otra vez algo espiritual. Acuérdate que cuando hablamos de Dios es espíritu. Hay que abandonar el tema de la carne porque difícilmente vamos a poder entender todo lo que es espíritu si nos concentramos en la carne. Los que recibieron a Jesús, hermano, los que creen, y ahí está la fe, en su nombre, son hechos hijos de Dios. Es pues
una consecuencia enorme de tener fe, el hecho de que nos hacemos hijos a través de esa fe que nos da Jesús y conocemos al Padre. Él nos presentó al Padre, nos acercó a Él. Bien, algo importante, y ya lo habíamos hablado, una consecuencia gigante de tener fe es que tendremos vida eterna. ¿A quién no le gusta la vida eterna? El problema de las personas es que han buscado toda su vida la eternidad, pero aquí en la tierra. Y eso es imposible. No hay nadie que viva para siempre aquí, pero sí podrá vivir para siempre allá. El libro de Juan capítulo 6, verso 47 nos dice, de cierto os digo, y habla el Señor, el que cree en mí, o sea, el que tiene fe, tendrá una consecuencia por tener fe, y es la vida eterna. Tiene vida eterna, dice Jesús. Hermanos, ¿qué esperamos de este mundo cuando la gente nace y la gente envejece y la gente finalmente se muere? Lo vemos todos los días. Qué triste morir sin esperanza. Qué triste pensar como aquellas personas que dicen que la muerte no existe, que Dios no existe, que tú te mueres y ya no hay nada. Qué terrible pensar así. Cero esperanza. Por eso es que hay mucha gente, hermano, que prefiere el suicidio, porque no creen en una vida después de esta. Qué terrible. Dios nos ofrece lo mejor. Por aquí, en este mundo, estaremos un ratico, pero con Él estaremos por la eternidad. Esa sí que es una consecuencia grande de tener fe. Bien, otra consecuencia es que no habrá ningún tipo de condenación para el que tiene fe. Juan 3:18 lo dice. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, y una vez reafirma que no es que el que no cree no le va a pasar nada, es que no hay término medio, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer me salva y no creer me condena. No hay otro término. No existe, hermano, aquel que se salve a sí mismo. Mucha gente dice, pero muchos caminos conducen a Roma. Yo creo que hay muchas maneras de ser salvo. Y durante toda su vida pueden andar buscando y finalmente no van a encontrar. Nadie salva, hermanos, sino Jesucristo. Bien, ¿qué más podría llamarse consecuencia de tener fe? Algo bien hermoso. Si tú tienes fe, puedes sentir a Dios por dentro. No lo ves con tus ojos, pero lo puedes sentir en tu corazón, en tu mente y por todo tu ser. ¿Cómo es eso? Juan 7:38 nos lo explica. Dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No hay nada más hermoso, hermano, que sentir a Dios y no tenerlo que ver. Esa es una gran consecuencia de la fe, que nos lleva a experimentar cosas que los ojos humanos no ven, pero sentirlo nos hace sentir más vivos que si estuviéramos viendo. Tener revelación profética. Mira que mucha gente cree, como no tiene fe ni ha sido, hermano, su foco tenerla, pues le cree también a cualquiera. Y hoy grandes mentirosos, como dice Jesús, se autonombran profetas y engañan a muchos. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, nos habla de que si tú tienes fe, tendrás revelación profética.
dice la palabra, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, y aquí habla de un rey, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá, le habló al pueblo, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Pero mira esta promesa final: creed a sus profetas y seréis prosperados. Crea, hermano, en el profeta que es de Dios. Están en la Biblia. Y Jesús lo dijo. Ellos hablaron de mí y por eso Jesús vino a cumplir lo que se dijo de él. Pero hoy hay muchos profetas que hablan solo mentiras y que todo es dinero. Pero si tú tienes fe, el Espíritu de Dios te mostrará las revelaciones gloriosas que estamos viendo hoy cumplirse, hermano, pero que están en la Biblia, no que están, hermano, por ahí, en habladores y personas que solamente quieren engañar. Otra consecuencia es no sentir temor. ¡Qué maravilla! Marcos 5:36 nos dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Se trata de Jairo, quien, dice la escritura, tenía una hijita de 12 años que murió y fue a buscar al maestro, a Jesús, porque él tenía fe en Jesucristo. Y mucha gente salió detrás de él a decirle: no moleste al maestro, déjelo tranquilo porque ya la niña está muerta. Y Jesús oía eso y lo miraba a él. Y le dijo: tranquilo, Jairo, no tengas temor, cree solamente. Ten fe y llegará una consecuencia. Y la consecuencia de esa fe fue que su hija se levantó. Talita, como se llamaba esa niña, se levantó del lecho donde estaba postrada, muerta. Pero él dijo: la niña no está muerta. Y todos se rieron. Hermano, ¿tienes algún problema hoy? No temas, cree solamente. ¿Qué tenemos también de bendición por esa consecuencia de tener fe? Protección. Marcos 9:42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, ¿qué pasa? Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojasen al mar. Hermanos, el que se meta con un hijo de Dios, dice la escritura, es como si le tocara los ojos, las niñas de los ojos a Dios. Meterse con un cristiano es peligroso. Meterse con un hijo de Dios es terrible. Tal vez no se ven las cosas inmediatamente, pero si, hermano, el juicio de Dios viene postreramente, es peor. El que haga tropezar a un pequeñito, a alguien que está empezando, no solamente habla de un niño, sino de alguien que puede ser un niño en la fe, que está apenas conociendo, y le hace, hermano, tropezar, le va a ir muy mal. Luego, una consecuencia de la fe es estar protegidos. ¿Qué más, pastor? Bueno, si tú oras, tienes fe, lo que pidas en oración lo vas a recibir. Promesa de Dios, Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. Ahora se trata de lo que te va a hacer bien y no lo que te va a hacer mal. Si tú le vas a pedir a Dios cosas que te van a hacer perder, no lo vas a obtener. Pero si tienes fe y pides en oración, dice el Señor, crean que lo van a recibir y os vendrá. Si está en la voluntad de Dios, por supuesto, pero la voluntad de Dios es el bien para ti y no lo malo. Recibir dones espirituales también es una consecuencia de la fe. Marcos 16 en adelante dice: y estas señales seguirán a los que creen. Mira, los que tienen fe tendrán consecuencias. En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Para aquellos que dicen que las lenguas ya no son, ahí está la promesa de Cristo.
es de Él. El Espíritu Santo reparte los dones y las nuevas lenguas siempre estarán. Tomarán en las manos serpientes. Mira, tendrás ese don fuerte, hermano, de la fe con que vas a pelear contra el enemigo. Hablamos de algo espiritual. Podrás tener esas serpientes en las manos y si bebieres o comieres algo maligno, con lo cual el enemigo quería matarte, dice la Biblia, no les hará daño. Por eso la gente que tiene fe ora por sus alimentos, hermano, no es lo mismo que aquella que se come lo que sea y nunca le agradece a Dios. Cuando tenemos fe, tenemos hasta esa protección de Dios. Y también, si tu fe es grande, sobre los enfermos impondrás tus manos y dice el Señor que ellos se sanarán. Todo es fe. Si tienes fe, ora. Si no tienes fe, es mejor que ni lo intentes. Porque si no tenemos fe, no le vamos a agradar a Dios, ya no lo dijo. Pero si tenemos fe, la forma de agradarlo es orando por alguien, creyendo que si le impongo las manos, se va a sanar. ¿Por qué no se sana alguien? Porque no hay fe. Muy probable. Alguien me dirá, pero pastor, es que muchas veces es que Dios no tuvo la voluntad. Mire, Dios siempre tendrá, hermanos, la definición de todo. Su voluntad en nosotros es absoluta. Pero si tú oras por alguien enfermo y no tienes fe, no va a pasar nada. Otra consecuencia hermosa es ver la gloria de Dios. Dice Juan 11:40. Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees? Le dijo a Marta, verás la gloria de Dios. Y vio la gloria de Dios. Su hermano resucitó. Podemos ver la gloria de Dios muchas veces si tenemos fe. En muchas ocasiones. Protección contra las falsas doctrinas. Esto sí que es importante, hermano. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Cómo pues dicen algunos que creen en Jesús y no en el Padre? ¿O en el Padre y no creen en el Hijo? Muchas falsas doctrinas vienen porque no hay una fe genuina. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, dice Jesús, creéis en Dios, creed también en mí. Y Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hermanos, tener fe en Jesús nos hará creer también en el Padre. Él está en el Padre está en Él. Son la misma persona, aunque hacen cosas diferentes. Si yo creo eso, porque Jesús me lo enseña y en mi corazón lo puso, hermano, con sello del Espíritu Santo, yo no voy a aceptar cualquier doctrina falsa. Hay testigos que dicen que son de Jehová, pero no creen en Jesucristo. Perdieron, porque si creen en Jehová, el Padre fue el que dijo que había que creerle al Hijo. Y si no creen en Él, ya lo vimos por la fe, serán condenados. Juan 14:11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ten fe, mi hermano, en Jesucristo y Él colocará en tu corazón, y esto es la señal más grande de que es la verdad. Como Él lo dijo, la verdad te hará libre y no vas a creer en mentiras. Salir de las tinieblas. Dice la palabra yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¡Qué maravilla! Jesús es la luz. Si no está Jesús en nosotros, viviremos en tinieblas. ¿Qué mejor que poder ver? Respaldo. ¡Qué consecuencia tan maravillosa! ¿Cómo es esto? Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo haga o que yo hago,
Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mis hermanos, Dios nos dejó a su Hijo nos dejó un respaldo grande. Si tú crees en mí, lo que yo hago, tú lo harás también. Es una obligación. Y si tú crees, lo harás, porque ya Jesús, hermano, le dijo a sus discípulos, me voy. Sigan haciendo ustedes la obra. Hoy en día lo seguimos haciendo, porque seguimos orando, pidiendo, predicando, enseñando, echando fuera demonios, libertando cautivos. Todas esas son obras que hizo Jesús. Pero si tienes fe, Él te respalda. Y algo maravilloso con el que cerramos este hermoso mensaje, y es que la consecuencia de tener fe es que vencemos al mundo. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El mundo se puede vencer, pastor, por supuesto. No estamos hablando, hermano, en términos de la carne o visibles, pero el mundo está diseñado para que nosotros perdamos, porque el príncipe de este mundo es el enemigo. Pero con la fe en Jesucristo venceremos al mundo. Recuerda que el reino del Señor está en los cielos. Estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de aquel que nos hizo, de Jesús. Ten fe y la consecuencia es que vencerás al mundo. Amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Esperamos que nos regale una próxima oportunidad para seguir enseñando la palabra. Mientras tanto, cuídate mucho. Que Dios te bendiga y no te olvides. Ten mucha fe.